Vamos a hablar de la pandemia. Hoy nuestro país registró otro récord de casos positivos en el día de hoy, 17.096, y casi se llega en el total desde el inicio de la pandemia al día de hoy en 1 millón de contagios en nuestro país. En el contexto internacional tampoco hay descanso con respecto al coronavirus por los rebrotes que está teniendo Europa principalmente. Sin embargo, no sé ustedes, chicos, ¿qué opinan? El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires asegura que rebrote en la Argentina no vamos a tener. Bueno, también aseguraron, no él, pero que tampoco iba a llegar el virus. El tema es que ellos apuestan a que llegue la vacuna antes. Claro. Y la verdad es que la vacuna primero tiene que ser aprobada, alguna de las 11 que están dando vueltas, y después tienen que ser producidas. Y después tienen que ser suministradas. Después tienen que ser compradas y después tienen que ser suministradas y está bien, pero a lo que apuntan es, y en esto... Digo, vos sabés que soy crítica de cómo se ha tratado la política sanitaria, pero a lo que apuntan es a que haya ya dosis en el verano, como dicen, por ejemplo, la vacuna de Oxford, la que se está produciendo acá, para las personas mayores, los adultos mayores y las personas que están trabajando, las personas... Pero ninguna vacuna está no importa, en fase pero 4, ya con ninguna. eso está... Bueno, pero ya con eso podrías ir cortando y generando otra situación. Si la perspectiva realmente es abril, son 6 meses más. Está bien que todavía en abril no llegó el invierno, pero en contrapartida a esto, el propio ministro de Salud de la ciudad de Buenos Aires viene alertando en estas aperturas en espacios cerrados, como por ejemplo en los shoppings, pidiendo bastante mesura y comportamiento social para que no se provoque también el rebrote en la ciudad de Buenos Aires, que tiende en casos a la baja. ¿Qué es lo que sucede en Europa con estos 2 inviernos que ya llevan de pandemia de COVID-19? Lo vamos a hablar con Laura Grassi, que es periodista italiana. Laura, buenas noches. Bueno, buenos días para vos. Gracias por atendernos. Sí. Buonasera, ¿cómo va? ¿Todo bien? Buonasera a todo el equipo. Diana, a vos, Gracias. a Giselle y a Nicolás. Ellos te pueden hablar en italiano. Yo, si querés, te hablamos en inglés, en árabe, en ruso, pero en italiano no. Buongiorno a te, buonasera a noi. ¿Cómo estáis? Ellos hablan en italiano. Pero vamos a hablar un poco de COVID-19, al menos en Italia, que tiene restricciones nuevamente también, con bastantes casos por día. Sí. Es así, exactamente así, Diana. Están aumentando los casos, estamos a un límite sobre lo que son los controles. Esto viene porque estamos pagando un poco lo que es la movida, así que la verdad le recomiendo a todo el momento de la apertura, ustedes que están dando en cuenta al verano, de tomar mucha conciencia, eso es muy importante. Tenemos al día de hoy 8.804 contagios. Te digo que el pico más alto nosotros lo tuvimos en marzo, el 21 de marzo exactamente, con 6.557 contagios. Aunque los números de los fallecidos son distintos. Mientras en marzo, con un número de contagio picos, estuvimos a 793 fallecidos, al día de hoy tenemos 83, que son siempre muchos. Pero recordamos los números de hisopado, Diana. O sea, nosotros hoy estamos haciendo un trazado, puede ser uno de los más altos en Europa, porque estamos actuando con una media de 150.000 hisopados al día. Hoy hicimos 162.000 hisopados diario. Me estás dando un dato fundamental, Laura, más que nada para compararlo también con lo que sucede en nuestro país, que el porcentaje de hisopados es muy bajo. ¿Puedes repetirnos de vuelta cuántos hisopados por día se hicieron hoy con el rebrote? Hoy 162.932 hisopados diario, ¿eh? Claro. Claro. No, es decir, que si no aparece la vacuna, nosotros vamos a estar en el horno, entonces, porque sí va a haber rebrotes si no hay vacuna, porque acá no se hacen los hisopados la cantidad necesaria. Pero mi pregunta es, ¿ustedes el rebrote a qué lo adjudican? ¿Que la apertura la gente no se cuidó con distancia social, con barbijos, hubo descontrol, como vos dijiste, por la movida? ¿Por las salidas nocturnas y las vacaciones? Sí, te cuento, Gisela, que yo creo que uno de los errores que hicimos nosotros, por ejemplo, abrir los boliches, está comprobado, le cuento que está un virólogo donde se apoya el gobierno italiano, Crisanti, donde, por ejemplo, si le preguntamos qué entendimos, ¿no? ¿Qué entendiste usted de los científicos y los médicos desde 1 a 10 de este virus? Y él te contesta 6. Pero una de las cosas comprobadas, Gisela, es que el virus es sobre todo muy contagioso en lugares
lugar cerrado. Claro. Por eso en invierno, ¿qué pasa? Estando en un lugar cerrado, el contagio es mucho más fácil. No es que el verano la molécula cambie, no, pero el contagio es mucho más lento porque en el aire libre obviamente es distinto. ¿Y la Pero gente se nosotros, tapaba, usaba tapabocas, se cuidaba o no en la calle? te voy a hacer un ejemplo, Gisela. Por ejemplo, en la calle, mucha gente me veía y estábamos siempre sin barbijo, porque el barbijo entró obligatorios en la calle, en el aire libre, hace 5 días. Si no, Claro. nosotros no era obligatorio, solo en la medida menos de 1 metro. Entonces, eso solo en lugar cerrado, obligatorio siempre, el aire libre a distanciamiento menos de 1 metro. Entonces, solo hace 5 días atrás. Claro. O sea, tomamos otra medida. Con Los el boliches rebrote en abiertos. algún punto. Con el rebrote se empezó a utilizar el tapabocas o barbijo, como lo quieran decir. Únicamente de esa Sí. forma. Sí, exactamente. Y así que hace desde el 12, calcula que se reunieron el presidente del Consejo, que con un DPCM, que será el correspondiente vuestro del DNU, con esta medida extraordinaria, donde pusieron un nuevo protocolo, donde cambiaron alguna regla, como el uso del barbijo. Le recordamos que están excluidos los bambinos, los nenes inferiores de 6 años y personas que tienen enfermedad comprobadas. La multa es de 400 a 1.000 euros para la persona que no usa barbijo en el aire libre. Claro. Y otra medida distinta es que máximo 6 personas en la fiesta o reuniones privadas dentro casas, cosa que antes no era así. Claro. Y se recomienda el uso también con familiares. Por ejemplo, si yo voy a encontrar a mi mamá y no vivo con ella, tengo que ponerme, se recomienda el barbijo, Claro. pero obligatorio máximo 6 personas, cosa que antes, hace 2 días, o sea, desde el No 12 pasaba. por 30 días vamos a este protocolo. Acá está Nicolás que quiere hacer Bueno, una acá pregunta. en Argentina al aire libre no es obligatorio el barbijo, es obligatorio en lugares cerrados, semipúblicos, ¿no? Laura, quería preguntarte cómo impactó el regreso a clases. ¿Hubo un aumento o no de casos? Sí, te cuento, Nicolás, que pasa que la escuela abrieron algunas el 14 y otras desde el 28, porque nosotros tuvimos referéndum y tuvimos 1.210 escuelas cerradas, pero cerrada en el sentido, no cerrada, perdona, donde encontraron caso positivo. El protocolo de la escuela es que si encuentra un alumno positivo, entonces se aíslan solo las personas de esa clase, no hay que cierran la escuela, solo la clase aíslan por 14 días. Ahora el protocolo lo están cambiando, justo que no es más 14 días, sino 10 días la persona que estuvo en contacto con un positivo. O sea, desde 14 pasaron a 10 días. ¿Por qué esto? Y el hisopado, porque nosotros antes decíamos, bueno, vos sos positivo, se hace un hisopado después de 3, 4 días. Y luego se hacía otro a los 10 días, 14. Ahora se hace directamente un solo hisopado, te pone en cuarentena directamente y se hace un solo hisopado al cumplimiento del 10 días. Entonces, los Eso se alumnos está de una haciendo acá clase... también. Es un protocolo que se está utilizando en varios países. Acá en la Argentina es igual. Laura, sos azafata, ¿estás volando? Sí. Mira, al día de hoy estamos haciendo un vuelo al mes, porque el sector de la aviación sabemos que ha sido uno de los más comprometidos, Sí. como el sector turístico, ¿no? Y cambió también el vuelo, desde el barbijo, el uso del barbijo dentro del avión, la tensión, los pasajeros nerviosos. Te cuento, Diana, A que ver. una anécdota, que por ejemplo estaba volando y una pasajera tuvo que estornudar. Entonces, ahora, viste, te miran todos si tiene que estornudar. Entonces me llamaron diciéndome, por favor, la pasajera a mi lado acaba de estornudarme. Claro. Y son Qué lindo. situaciones Qué donde divina. vos dices, ¿qué hago? Y me dice, bueno, no la puedes cerrar en el baño. Y yo me quedé, ¿cómo la cierro en Claro. el baño? Es imposible. Pero hay mucha tensión, Diana, hay mucha tensión porque luego todo lo que son los embarques, el desembarque, son todos hechos distanciados, con tiempo, necesita tiempo porque tiene que estar el embarque distanciado, pero ya luego cuando te sientes en el avión están todos cerca. Antes, Pero por vos, ejemplo, por ejemplo, estabas hablando de estar un poco cerca, que tenían también el barbijo en el avión y diferentes medidas. ¿Cuáles son las medidas de la aerolínea? Vos nos podés contar, por ejemplo, para trabajar dentro de la aerolínea con respecto a los pasajeros y demás.
cambió todo el protocolo, desde el embarque, desde un aeropuerto, donde vos ya no puedes acompañar un familiar Claro. o cualquier persona hasta el check-in. El check-in lo hace de casa y cuando llega al aeropuerto desde afuera, ya el control entra solo persona que tiene la tarjeta de embarque, te mide las temperaturas, entra uno a uno distanciado, luego se sienta todos juntos. Un Boeing 777 que lleva 400 personas pueden estar hasta su capacidad total, ¿Ah, porque al día sí? de hoy comprobaron, sí. Ajá, mira, no, pensé que había una capacidad diferente ahora con los vuelos en plena pandemia. No, al principio tuvimos un tercio de la capacidad. Imagínate, por compañía de aviones, un avión que lleva 400 personas, llenarlo de 125 es un Claro. gasto enorme. Pero comprobaron que con el filtro EPA, que te da la circulación de aire en vertical, es mucho seguro. Tiene cada 3 minutos oxígeno puro Claro. y un porcentaje de 93% de seguridad. Claro, 95. como estar al aire libre. Sos una divina, Laura, gracias por atendernos y por despertarte tan temprano. No, por favor, te No. voy a decir una pequeña cosa Dale, para Giselle que nos- también. Ah, bueno. No, que estaban hablando sobre la vacuna. Te cuento, Diana, que Sí. acá empezó en la Oxford University, que colabora con la AstraZeneca, la IRBM acá de Roma, de Pomezia. Sí, qué informada. Empezaron la fase 1 de la aprobación de la vacuna y ya ordenamos 3 millones de dosis para fin de diciembre y enero para las personas ancianas. Bueno, Eso ya es un dato bueno. tenemos luz al final del túnel. Laura, chau, que Sí. tengas buen día. Un bacio. Qué Gracias a tutti, divina. arrivederci. Tiene mucha información, una ya está diosa recibida total. de periodista. Y demostró que por lo menos habla 3 idiomas. Y no es Diosa excepción. total. Claro, diosa claro. total. Nos tenemos que ir. Chau. Mañana nos vemos en las noticias a las 20:30 y a las 22 en Hoy Nos Toca. Cuídate, cuidémonos con